¿Cómo ser un monje en el siglo XXI? O algo así. Vale. ¿Te gusta esta a ti, no? ¿Qué relación hay entre el cristianismo y la política activa? Un monje laico, universal, católico o cristiano, una cosa muy rara. No sabemos si estos son términos contradictorios o se pueden casar. Para eso tenemos aquí a José Antonio Vázquez, para que nos lo expliques un poco. A ver, ¿qué es esto de ser un monje laico? De hecho, no sabíamos muy bien cómo presentarle, estábamos dándole vueltas y decimos monje laico. Decimos, pues venga, monje laico. Explícanos esto un poco. Pues nada, cuando lo estábamos aquí como hablando, me ha recordado lo que decía San Bernardo. Dice, yo soy la quimera de mi tiempo, en el sentido de que ni soy un cura, ni soy un seglar, ni estoy en un monasterio, ni estoy fuera, porque es un hombre que se movió mucho. Entonces, bueno, un monje laico, no sé, yo tampoco sé muy bien lo que es. Es alguien que intenta como vivir el monacato en la vida secular, si queremos decir. Vivir como esa búsqueda de la unidad, que es lo que quiere decir el monacato, en medio de la vida cotidiana. Interesante. Yo siempre recuerdo ahí las palabras de Luis Cencillo, que definía al ser humano como antropológicamente y esencialmente fronterizo, como que nunca puede llegar a ser una cosa o la contraria, siempre tiene que estar en la frontera entre dos cosas. Ni somos solo individuales, ni solo sociales, ni solo consciente, ni solo inconsciente, ni somos solo laicos, ni somos solo monjes, sino que estamos como en la frontera, ¿no? Entonces serías bienvenido a nuestro canal, porque es un poco nuestra identidad también la de ser fronterizo. Claro. Y me recuerda también lo de Sartre, ¿no? Que somos una nada queriendo ser algo. Eso. Pues un monje es alguien que no sabe muy bien lo que es, pero de alguna manera se tiene que presentar al mundo con alguna etiqueta. Pues esta es la etiqueta. En proceso, ¿no? Estamos en construcción, ¿no? Como las páginas web antiguas, en construcción, ¿no? Así, en camino. En camino. Eso es. Una pequeña pausa para sponsorizarnos a nosotros mismos. Vamos a tener 2 talleres, uno presencial en Madrid y otro online las próximas semanas. El online por Zoom en directo será sobre un santo en tu espejo. Abordaremos la biografía, la forma de rezar, el imaginario de algunos de los grandes santos de la historia universal. Y serán todos los miércoles de noviembre y diciembre, salvo el primer miércoles de noviembre de 7:30 a 9 por Zoom. Será de una manera tanto teórica como práctica, y luego tendremos la reunión presencial el domingo 27 de noviembre en Madrid de 4:30 a 7:30, donde hablaremos sobre pareja, psicología y espiritualidad. Probablemente el título sea algo parecido a psicología y espiritualidad, la pareja como puente entre ambas, o una cosa preciosa que se le ha ocurrido a Mardía, conócete a ti mismo y conocerás a tu pareja. Es para todos, no hace falta tener pareja para venir. Todos bienvenidos y aprenderemos. Y tanto en el de los santos online como en el presencial tendremos una parte más teórica, habrá que tomar apuntes, y una parte práctica. Y creo que iba a costar 50 euros, y al ser presencial y la sala no es muy grande, se puede llenar como nos pasó la otra vez. Así que nada, gracias, animaos y bendiciones. Y dejamos toda la información abajo. Seguimos. Y bueno, en esta experiencia de ser monje en medio de la vida cotidiana, también has encontrado una comunidad, que es Cristianía. Has fundado una comunidad, que es Cristianía. Y cuéntanos un poco cómo es esta comunidad, cuál es el anhelo que te lleva a ti a encontrar, a fundar esta comunidad, etcétera, etcétera. Sí, digamos que el anhelo nace de una propuesta que hace Raymond Panikkar, que él dice, bueno, pues eso que llamamos el monacato es un arquetipo, es como una dimensión humana que todos tenemos. Entonces, lo que busca Cristianía es que quien sienta que esa dimensión es como importante para él, que la quiere vivir, que la quiere desarrollar, pues la comunidad le va como a ayudar, le va a facilitar que la pueda vivir. O sea, aquel que sienta como que quiere vivir esa experiencia del monacato en medio de la secularidad, pues Cristianía va a intentar como aportarle todo lo necesario para que lo pueda vivir. ¿Y cómo os acompañáis? ¿Cómo es una comunidad sana de monjes en medio de la vida urbana del siglo XXI? Bueno, si es sana, o sea, sana no lo sé si es sana. Está por ver que sea sana. O sea, básicamente lo que hay son unos encuentros, unos lazos donde nos encontramos, unas prácticas comunes, una regla de vida, pero no en el sentido de que como que todos hagamos lo mismo, sino que tenemos como unas orientaciones que buscan que la persona pueda como recorrer su camino de unificación, y una práctica común. Porque monje siempre se dice como de monos, uno, el que está volcado o tiene su vida puesta hacia el uno, o está en ese intento de unificación, en camino, como dice Mardía, metáforas de lo divino en camino. ¿Cuáles serían entonces
De hecho, ahí estaría también muy en línea con todas las tradiciones, ¿no? Siempre de diferentes maneras, al final todo va de unificarse uno a sí mismo y de ponerse además en camino hacia el uno, ¿no? De intentar ser uno e ir hacia el uno o algo así. Y me ha interesado mucho esto que decías de las reglas. ¿Cuál podría ser, por ejemplo, ¿no? Como una norma o una regla o una orientación o una directriz de cristianidad? Si yo quiero ser un monje laico o yo quiero orientar mi vida hacia esa unidad, dame como alguna directriz concreta. Bueno, cuando hablamos de reglas, hablamos en el sentido no en el sentido de unas normas, sino como de unas casi metafóricos. Es decir, la regla es un instrumento que nos sirve como para medir si vamos rectos, si no lo vamos. Entonces lo que hacemos es como tener, bueno, pues una serie como de sugerencias en relación con tu relación con el cuerpo, tu relación con la psique, tu relación con Dios, con el misterio, tu relación con los demás, con las diferentes como áreas de la vida. Pues ahí hay como diversas orientaciones, diversas sugerencias, porque no es una regla que todos sigamos, pero sugerencias que vienen de la tradición monástica, básicamente. Es decir, pues un cierto, por ejemplo, pues una actitud que llamamos contemplativa ante la vida. Es decir, intentar estar en una conciencia que los filósofos llamarían fenomenológica, es decir, más descriptiva que interpretativa, más de buscar como conectar con lo profundo de la experiencia y de la existencia que estoy viviendo, que intentar como analizarla, interpretarla. Un trabajo con los pensamientos, un trabajo con tus emociones, una práctica ética de una serie de valores que intentes como vivir en tu vida. O sea, va a haber como diferentes aspectos que desde cristianidad se te va a sugerir que explores. Pero es muy, o sea, no es una norma, es una sugerencia, digamos. Qué bonito. Eso yo les digo a mis pacientes, ojo, no son deberes, son sugerencias, ¿no? Luego ya tú tómatelo como quieras. Eso es. Esto de la conciencia fenomenológica me recuerda a eso tan bonito que se atribuye a Borges, no sé si será cierto o será apócrifo, que decía que cuanto más iba cumpliendo años, menos se ocupaba de juzgar la realidad y más de disfrutarla, ¿no? Eso es. No sé si no lo conocía, pero esta es un poco la idea, ¿no? Ayudar a que salgamos de esa mente excesivamente crítica, racionalista, dualista, hacia una actitud un poquito más observadora, contemplativa, de conexión con tu propia existencia. ¿Quieres una difícil? ¿Perdón? Una pregunta difícil, sí. ¿Te atreves? Bueno, si no la sé responder, pues ya te diré, es demasiado difícil. ¿Por qué cristianía? ¿Cuál es la relación que tiene cristianía con el cristianismo? Cristianía es un término antiguo que Panikkar recupera, y algún otro autor, y que tiene que ver con la experiencia espiritual del cristianismo. No tanto con la institución ni con las doctrinas, sino con la experiencia espiritual. Entonces, cristianidad lo que intenta es como proponer que el cristianismo hoy lo que tenemos que vivir es una experiencia personal y comunitaria, no tanto una creencia o una pertenencia a una institución. Pero sí hay es decir, nos sentimos vinculados a la tradición y nos sentimos siendo parte de la tradición cristiana. Eso sí, pero de una manera nueva, de una manera renovada, de una manera que entendemos que es lo que nos pide la vida en este momento. Vale, pues una todavía más específica y luego ya me callo para que hable más día. ¿Y qué sería? Yo he hecho una hermenéutica de algunos textos tuyos que he estado fisgoneando en Facebook, y bueno, ya nos conocemos hace un montón de años. El hermeneuta. Y he hecho una hermenéutica de José Antonio Vázquez. A ver. Creo que sé cuál es como uno de los pilares esenciales de su alma o de su búsqueda filosófica, de su alma filosófica, que sería buscar qué es la especificidad o lo propio del cristianismo, cuál es como lo novedoso y lo propio del cristianismo. ¿Qué sería eso para ti? Yo creo que ahí tienes algo muy interesante que aportar. Sí, o sea, una de las cosas que intentamos, o que a mí me ha movido también, es vivir un cristianismo, pero un cristianismo en diálogo, en encuentro con otras tradiciones y tal. Y por tanto, también preguntar qué puede aportar o qué trae al mundo el cristianismo y qué tiene que aprender también de todas las otras tradiciones. Y yo, en general, la respuesta que por lo menos ahora le doy, para mí el cristianismo en realidad es un judaísmo, es decir, hay que ir al judaísmo. Y el judaísmo lo que trae al mundo es la novedad de la historia. Es decir, que la historia es una teofanía, es un encuentro con el misterio también en la historia, que hasta ese momento no había sido como tan fuerte. El cristianismo lo que hace es continuar eso y descubrir que la historia tiene que ser integrada en el camino espiritual. Es decir, no debe ser rechazada, y por eso es una tradición de encarnación, una tradición que transforma no solo lo interno, sino lo externo. Y esto además supone también una opción metafísica, y es la opción metafísica por una espiritualidad del ser y de la existencia, más que una espiritualidad de la conciencia simplemente, de la transformación interna, un cierto espiritualismo, sino que es una tradición de que la espiritualidad tiene que transformar
todas las expresiones del ser, desde lo más material a lo más sutil y elevado. Todo es real y todo tiene que formar parte del proceso. Esto me parece precioso porque yo estudié historia en la universidad y en el fondo yo estudiaba historia porque estaba buscando a Dios, ¿no? Entonces esto de que la historia sea teofanía es algo como que ha habitado dentro de mi corazón desde muy jovencita, ¿no? Así que muy hermoso. Y luego el otro elemento, yo creo que del cristianismo es un misterio muy mal explicado, que es el tema de la cruz. Y va también por la misma idea. Normalmente es un misterio que se ha interpretado de manera muy dolorista, se ha como romantizado una especie de sufrimiento, pero cuando uno va a los textos fundamentales, lo que nos descubre el tema de la cruz es un poco esto, ¿no? Es un Dios, es un misterio que de alguna manera, por amor, necesita del ser humano. Es como que se vacía de sí para ser completado por el ser humano. Con lo cual rompemos todas estas imágenes del ente supremo que está ahí arriba y nosotros estamos aquí abajo, porque el propio ente supremo, por amor, se hace uno como nosotros y necesita de que nosotros completemos su obra, ¿no? En la cruz, de alguna manera, se expresa esta impotencia de Dios si el ser humano no acoge esto. Y además hay toda una denuncia de la propia religión en el cristianismo. El cristianismo, en realidad, hace una denuncia de las víctimas de las religiones. Dios está con ellas. Esas religiones que consideran que este es blasfemo, que el otro es un hereje, que el otro es... Pues realmente esos son donde está Dios. Y es esa mentalidad que en el cristianismo llamamos retribucionista, es decir, una mentalidad que busca llegar a Dios a través de mis prácticas, dándome valor a través de mis prácticas, de mis haceres, en vez de descubriendo que ya lo hemos recibido todo y lo que hay que hacer es abrirse a ese regalo que ya hemos recibido, pues salir de esa mentalidad retribucionista. Es otro de los mensajes de la cruz. O sea, sería otro elemento. Pero lo que pasa es que hay que volver a redescubrirla, porque nos han vendido precisamente una lectura totalmente enferma del tema de la cruz en el cristianismo. ¿Qué pasa? A mí eso me parece una de las cosas más bellas del cristianismo y que recuerdo de mi infancia, los recuerdos buenos que tengo cuando yo iba al colegio cristiano, ¿no? De la serie del Emmanuel, ¿no? Del Dios con nosotros, ¿no? Del Dios que está necesitado también del humano. Y me recuerda, creo que es un hadith Qudsi, no sé si es una frase de Ibn Arabi o es un hadith, cuando hablando Dios en primera persona dice algo así como yo soy el sir, ¿no? El secreto del ser humano, ¿no? Como es la conciencia última, ¿no? En el alma, en la conciencia última está esa divinidad, yo soy el secreto del ser humano y el ser humano es mi secreto, ¿no? Entonces está como esa doble dimensión de que el corazón humano es también espejo de Dios y Dios es espejo del corazón humano. Eso es. Y así entendemos la idea de la Trinidad. Es decir, la Trinidad no es que haya tres cosas o tres entes o tres, sino es que toda la realidad estamos caminando juntos en el mismo proceso, en el mismo misterio. Dios, el cosmos, el ser humano, los tres. Y la realidad no es solo Dios, no es solo el hombre, no es solo el cosmos, sino es ese destino en común donde las tres dimensiones son reales y necesarias. Con lo cual rompemos también esas imágenes de un Dios encima de la pirámide, un Dios juez, un Dios... O imágenes que dicen solo Dios es lo real, que también son reduccionistas y fragmentadoras. Y es la manera de entender ese otro misterio que también se ha entendido muy mal. Es decir, cuando hablamos de buscar la unidad, es una unidad relacional, una unidad en proceso, una unidad en la pluralidad, donde lo plural y lo uno tienen la misma entidad ontológica. Es decir, no es que lo plural esté como por debajo. Hay gente que dice, no, nosotros aceptamos lo plural, pero lo plural siempre está como por debajo. El cristianismo dice, no, es que estructuralmente lo uno y lo plural tienen el mismo nivel ontológico. No es más el Padre que el Hijo que el Espíritu. No es más las tres que los uno, que el uno, ¿no? Y eso también es como, bueno, una aportación que está en todas las tradiciones. Panikkar, cuando empezó a estudiar, descubrió que la Trinidad, como misterio de unidad en la pluralidad, está en todo lugar. Pero es verdad que el cristianismo lo expresa de una manera particular y al entrar en diálogo pues puede aportar su visión. E incluye la historia. Es decir, que también la historia forma parte de este proceso. Y en el estado final de unidad, la historia no desaparecerá, se llevará a su plenitud. No se trata como de que la historia es una cosa como momentánea y luego iremos a otro lado, sino que la historia, si algo es real aquí, seguirá real siempre, porque el ser existe y existe para siempre. Evidentemente será una historia diferente, será la historia realmente en plenitud. Entonces es otra aportación de
de la visión cristiana. Sí, algo que recuerda como el Sutra del Diamante, ¿no? El de la forma va al vacío, de dónde viene el vacío de la forma, ¿no? A dónde va el uno a los muchos y dónde van los muchos al uno. Eso es. En una condición como de interdependencia mutua, algo así. Eso es. De Forma es vacío, mutua. vacío es forma, Eso ¿no? es, forma es vacío, vacío es forma. Me gusta mucho lo que dices porque el año pasado estuve releyéndome los evangelios para un curso que hicimos de Cábala y Sufismo, ¿te acuerdas? Y entonces dije, a ver, vamos a hacer síntesis. A mí me salía la cruz como una síntesis de las dos grandes enseñanzas de Jesús, ¿no? El amarás a Dios con todo el corazón, o sea, el Shema Israel, que es como la vertical, y luego, y amarás al prójimo como a ti mismo, que es la horizontal, ¿no? Y entonces en esa vertical y esa horizontal hay una intersección, ¿no? Para mí la cruz sería como eso, como el resumen de la enseñanza, la síntesis de la enseñanza de Jesús puesta como un diagrama, convertida en una imagen, ¿no? Sí, o sea, totalmente. Y además, incluso podríamos ver que esto no es solo de Jesús, sino que esto es del judaísmo. O sea, el judaísmo dice lo mismo. Nos dice, ¿por qué hay dos tablas de la ley? Porque una es hacia Dios y otra es hacia el hermano. Y cuando nos hablan en el Éxodo de que el arca de la alianza, donde estaban las tablas, tenía dos querubines, nos está diciendo que los querubines se inclinan con la misma inclinación hacia la tabla que va hacia Dios como hacia la tabla que va hacia el hermano. Tienen la misma entidad, podríamos decir, ontológica y la misma validez espiritual. De alguna manera es un poco lo mismo, ¿no? Ya digo que quizá una de las particularidades de la cruz, además de esto que dices, que está ahí, sería lo esencial, ¿no?, es también esta denuncia de que las religiones pueden ser peligrosas y de que las víctimas de las religiones y de la política también, porque Jesús es asesinado por los religiosos y por los políticos del momento, esas víctimas muchas veces son las que tienen la razón. Y entonces nos está llamando siempre a una actitud crítica contra nuestra propia autocentramiento en nuestra tradición, en nuestra religión, cosa que nos hemos olvidado los cristianos muchas veces, ¿no? Hemos olvidado el misterio de la cruz y la hemos sustituido por una lectura neurótica de la cruz que deriva del siglo, bueno, a veces de San Anselmo, donde la cruz se convierte en una especie como de pago, de pago de sangre, de no sé qué, pero que es una lectura muy tardía y que hay que leerla en su contexto. Tenía su sentido en su contexto. Hoy en día es una lectura que nos hace daño. Y tenemos que recuperar esto que dices de la cruz, ¿no? Este misterio de un Dios que es amor y de un Dios que no es un Dios como aislado, sino que es un Dios que necesita de nosotros. Es una cosa como que rompe los esquemas, ¿no? Pero que por amor Dios necesita del ser humano y necesita de la creación también para llegar a ser lo que desea llegar a ser, ¿no? Como aquí también admiramos mucho a Raymond Panikkar, ¿no? Parece que hay un paralelismo homeomórfico en esto que dices de los dos querubines hacia Dios y hacia el hermano, en las dos partes de la profesión de fe islámica, en la Shahada, la ilaha illallah, como hacia la perfecta unidad del Tawhid, pero Muhammad Rasulullah, la parte del Furqán y de la profecía y la parte de lo humano, ¿no? Digamos, ¿no? Igual, es que bueno, Elis, yo creo que tanto Islam como cristianismo como judaísmo, bueno, como todo el resto de religiones, evidentemente hay un corazón común y hay una enseñanza y una verdad en todas ellas, ¿no? Y luego específicamente la tradición abrahámica, donde está el Islam, tiene esta idea de la importancia de el trabajo en la historia, el trabajo con los otros, la fraternidad, la transformación del mundo. Cada una de estas tradiciones, este elemento ético, podríamos llamar, en todas las tradiciones está, pero específicamente el vivirlo en la historia, el que no sea solo un trabajo interior o personal, sino en la propia historia, creo que esa es una aportación que la tradición abrahámica ha traído. Y como una pregunta que hacemos también siempre, la de tradición y modernidad, ¿cómo encajas tú como estos dos conceptos? ¿Es algo antagónico o la modernidad subsume la tradición o es rechazable o puede caber dentro de una mirada cristiana o tradicional? ¿Cómo encajan o cómo interpretas el problema, si es que lo es, de tradición y modernidad? O sea, yo creo que es un falso dilema, creo, ¿eh? Es decir, la modernidad está llena de tradición. Cuando uno empieza a ver eso que llamamos modernidad, en realidad nace de un montón de estímulos de la tradición y a la vez la tradición, si no se encarna en la actualidad, si no se encarna en la cultura de hoy, pues en vez de ser una tradición es un tradicionalismo. Exacto. Es decir, es una muerte, es algo muerto. Exacto. Es algo sin vida. Entonces, las dos cosas son necesarias. Necesitamos como descubrir los valores de la modernidad
y descubrir que no están enfrentados con la tradición, sino que son como una reactualización. Y eso no quita que tengamos que hacer un discernimiento de que evidentemente que hay exageraciones en el lado tradicionalista y exageraciones en el lado modernista que tenemos que discernir, ¿no? Pero caer en una especie como de crítica de la modernidad que a veces le ocurre a determinados ambientes religiosos o espirituales que se consideran además como una élite espiritual y hace una crítica indiscriminada a la modernidad, a mí me parece muy obtuso. Hay como una gran ceguera y además una gran ignorancia de dónde nace la modernidad, que en gran medida tiene, por lo menos en Occidente, tiene un origen en el cristianismo. Sí. Es la coronación, en cierta manera, como de una forma filosóficamente hablando, o cosmológica, o como del imaginario cristiano, ¿no? Llevado como casi un paradigma cristiano, llevado como al fondo, ¿no? Eso es. Y hecho un poco laico, es decir, que puede ser como asumido, si lo laico es lo común, puede ser asumido por todo humano, todo ser humano, ¿no? Entonces yo creo que la modernidad pues no debemos verla como una enemiga en absoluto. Y eso tampoco quiere decir que la idolatremos, ¿no? Porque también a veces se ha caído en esta mentalidad de un desarrollismo absurdo. Eso es. Que todo progreso es positivo solo por serlo. Solo por serlo. Sí. Entonces, la tradición ahí nos ayuda a hacer ese discernimiento, ¿no? Entonces, no podemos como cortar la raíz de la tradición, porque entonces nos quedaremos en una banalidad que no aportará mucho, ¿no? Y ya hablando de modernidad, esta es una pregunta difícil también. ¿Cómo lees el signo de los tiempos? Es decir, ¿cuál es por dónde sopla el espíritu ahora? ¿A qué estamos llamados las personas con un anhelo espiritual en el siglo XXI? Muy difícil. Sí, la religión del futuro. Es otra pregunta que ¿cómo ves la religión en el futuro? Que claro que no tengo ni idea. No hay que hacer profetología, pero a ver por dónde lo tomas. ¿Sí? Mira, una cosa primero es cómo entendemos lo de los signos de los tiempos, que a mí es una cosa que me hace mucha gracia, porque hay gente que los signos de los tiempos los lee como yo ya sé cuál es la verdad y la voy a descubrir en las cosas que miro. Entonces, tú no aprendes nada, o sea, no es un signo de los tiempos, no estás dialogando con los tiempos, lo que estás es metiendo tus esquemas en lo que hay, ¿no? Entonces, un signo de los tiempos es algo que se está viviendo, más allá de que tú quieras o no, y donde vamos a descubrir valores. Signo de los tiempos en nuestro mundo, el ecologismo, la sensibilidad hacia la mujer, el cambio hacia la mujer, la sensibilidad hacia los animales, o sea, movimientos que está viendo, al margen de que me gusten o me dejen de gustar, que están como expandiéndose y lo que nos invitan es a entrar en diálogo y a descubrir y por tanto a aprender. Es decir, yo no sé cuáles son los signos de los tiempos. Tengo que entrar en diálogo con todo lo que está como en ebullición e ir extrayendo el diamante que el espíritu está poniendo ahí, que a veces está envuelto en tierra, ¿no? Entonces, mi impresión es que desde luego lo que es necesario es una completa purificación de las instituciones espirituales de todas las tradiciones que están corruptas, y tengo que decirlo así, o sea, creo que prácticamente todas están corruptas. No, o sea, hay que dejar de confiar en los líderes espirituales, lo decía Thomas Merton, ¿eh? Y lo decía el Dalai Lama. Cuando el Dalai Lama cuenta una historia que Merton hace una interpretación como signo de los tiempos. Cuando los chinos entraron en el Tíbet, primero el Dalai Lama había intentado que los monasterios, que eran una teocracia muy dura, repartieran tierras entre los agricultores que estaban sometidos, porque estaba viendo que había una injusticia que iba a propiciar que una parte apoyara esa invasión. Los abades no quisieron ningún cambio y vino la invasión. Bueno, cuando vino eso, se vino todo abajo y un monje se acercó al Dalai Lama y le dijo: santidad, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Y el Dalai Lama dijo: cada uno se tiene que sostener ahora con sus propios pies. Y Thomas Merton hace una lectura de: no te apoyes en instituciones que son como un bastón que se quiebra y te hace daño, como dice la Biblia, y se te clava. Como pongas el peso en los líderes, en las instituciones, en las doctrinas, todo eso es bueno, no estoy diciendo, pero si las pones, lo que es un medio, lo pones como un fin, eso, se corrompe y hace daño. Entonces, nos va a tocar una enorme transformación de eso. Y mi impresión es que son las bases, es decir, yo lo que veo son comunidades más o menos espontáneas, pero que se toman en serio la tradición, que la estudian, que la modernizan, que aprenden, es decir, no que dicen lo que les da la gana, que van a ir renovando. Y los cambios vendrán de las periferias. El centro siempre termina cambiando cuando la periferia cambia.
Y lo veo eso a nivel internacional, es decir, creo que en todas las tradiciones está pasando algo parecido y en todas las tradiciones está surgiendo lo que nosotros llamamos monacato laico, que es gente que se llama monja o no se llame monje, me da igual, pero que busca esta unidad generando comunidades de hermanos que profundizan en la tradición y sobre todo buscan la experiencia. Buscan una experiencia juntos. Por ahí creo que va la historia. Pero supone todo un trabajo, ¿eh? Porque yo mismo he tenido como que sacarme muchos ídolos de mi propia tradición, ¿no? Y dejar de confiar cuando he descubierto que realmente me estaban... o sea, que hacen daño a la gente, que engañan sabiendo, que se aprovechan de los demás, que hay abusos por todos los lados. Entonces, bueno, pues creo que tenemos como que hacernos responsables de esto todos. Sobre todo los buscadores sinceros, que no confíen que por estar en una institución ya estoy en un ámbito seguro. Wow. Claro, y ahora viene la pregunta siguiente, ¿no? A ver. ¿Cómo trabajar la sinceridad? ¿Cómo trabajamos en nuestra sinceridad interior? Pues mira, yo creo que, bueno, yo no sé, no lo sé, pero quizá hay un elemento muy importante que es la humildad, ¿no? O sea, la clave es la humildad y ahí sí que la mente fenomenológica o contemplativa nos puede ayudar. Es decir, el no saber. Vamos a empezar, el no saber no es la ignorancia, es el deseo de aprender. Entonces, ¿por qué no vamos a empezar como a cuestionarnos y a aprender y sobre todo a dialogar? Yo creo que es otro de los signos, es decir, vamos a aprender en el diálogo. Es cuando nos ponemos a dialogar, cuando nos vamos descubriendo y nos vamos sincerando. Pero para eso tiene que haber una humildad inicial de decir, voy a ir a la realidad desde el no saber. Y la propia realidad desde el no saber me va a ir descubriendo una información, un saber. Y entonces me podré equivocar, pero habrá autenticidad. Y luego, si me equivoco, pues aprenderé, cambiaré. Y como estoy viendo que esto está dando mucho de sí y es interesante, a lo mejor nos puedes explicar, si alguien quiere entrar en contacto con Cristianía, cómo puede hacerlo. Luego te voy a lanzar una pregunta final explosiva y luego a lo mejor, si te dejas liar, te liamos para otro vídeo, en que entremos como en otros temas. Vale. Y así dejamos a nuestros lovers, a nuestros seguidores con ganas de un poco más de José Antonio Vázquez. Vale. Pues nada, en Cristianía es muy fácil contactar porque tenemos una página web que es cristianía.es y entonces si van ahí en contacto, pues hay una persona encargada de los contactos, digamos, entonces a través de eso pueden conectar. Y si no, pues tenemos un local en el barrio del Pilar, que también todos los martes hay reunión, hay meditación, hay una reunión mensual, también un encuentro de Cristianía el último domingo de mes. O sea, hay una serie de maneras de ir entrando, aparte de que hay una formación. Como grupo empezamos como a dar una formación que también quien quiere puede ir como recibiendo. Pero yo les diría que si les interesa, pues que vayan a la página web, que también hay un WhatsApp que les va a responder la misma persona, y luego si quieren que vayan a alguna de las reuniones de meditación, de oración o los encuentros mensuales, y ahí van a ver un poco qué se vive en Cristianía. De acuerdo, también estáis activos en redes, ¿no? Por lo menos antes lo estabais, ¿no? Pues yo estoy un poco desconectado de Facebook. Mucho menos. Yo llevo un tiempo que no me da la vida, entonces ahora estoy mucho menos activo en redes, la verdad. Pero bueno, espero que con el tiempo nos reactivemos. Pero la página web está y se puede contactar. Bueno, pues vamos a lanzar una última pregunta difícil y polémica a José Antonio Vázquez, pero antes de eso, ya sabéis, os recuerdo como siempre, por la propia dinámica del medio, que nos dejéis un like, que si os ha gustado y os interesa el contenido, que os suscribáis al canal. Os podéis hacer también Patreons o miembros, que por una pequeña cantidad al mes, como invitarnos a un café a Mardía y a mí, hacemos unas reuniones mensuales privadas por Zoom con los Patreon y miembros. ¿Qué más hay que decir? Dejadnos comentarios, aunque sean comentarios críticos, todos bienvenidos. Y que gracias. Gracias, pero falta la pregunta, hombre, ahí falta la pregunta. Venga, hazle la pregunta. Háblame de política. ¿Cuál es la relación entre el cristianismo... No te gusta esta a ti, ¿no? No. ¿Qué relación hay entre el cristianismo institucional, la política y la política activa? ¿Cuál es la que hay y a lo mejor cuál es la que debería haber? Bueno, una pregunta compleja. Sí. Que todo es política. Y en síntesis. Además. A ver, está claro que el cristianismo institucional tiene un activismo político clarísimo. O sea, solo hay que ver los medios de comunicación de la Iglesia Católica, por ejemplo, en España o en otros países. Cualquiera sabe, o sea, todo el mundo sabemos que hacen una orientación política siempre muy conservadora. Siempre van a apoyar grupos muy conservadores. O sea, esto de decir... O sea, yo creo que hay que ser sinceros. Es decir que la Iglesia no se mete en política es una falsedad.
Solo hay que coger la Radio COPE o la Televisión 13 y veréis que se hace una campaña política de determinados partidos. Eso es lo que no debería ser. Vamos a decir, o sea, para mí eso es lo que no debería ser. Sí que debe haber una implicación en el bien social, claro que sí, pero desde una mirada mucho más metapolítica, vamos a decir, que esta especie de promoción de unos grupos, desde mi punto de vista, porque sé que me van a dar privilegios y me van a seguir manteniendo unos privilegios, de tal manera que me vinculo a unas élites sociales, a unas ideologías que están unidas a esas élites, y en vez de contribuir a la concordia social, lo que contribuye es a generar tensión, a generar malestar. O sea, ya os digo, solo hay que escuchar, o sea, yo lo he hecho a modo de... Solo hay que escuchar un rato a algunos locutores de la Radio COPE. Locutores que a sus adversarios políticos llaman payasos, gilipollas. Eso en la radio que controlan los obispos. Si eso es una política cristiana, yo no entiendo, no sé nada de cristianismo, ¿no? Wow. Entonces, eso es lo que no debería ser, eso es lo que no deberíamos hacer. Ahora, que sí que tendríamos que tener, y creo que en ese aspecto también se hace, pero normalmente las bases, pues una opción social, donde estamos implicados en la sociedad, en el bien social, en busca del bien social, y sobre todo deberíamos generar concordia. Y otra cosa que se nos olvida mucho, que es la no violencia. Es increíble cómo el valor de la no violencia, que es esencial en el cristianismo, ha quedado olvidado, muy olvidado. Entonces, el mensaje de la no violencia en nuestra Iglesia, bueno, yo creo que el Papa Francisco lo ha recuperado bastante, y es verdad que lo han intentado como presionar para como que salga de esto, porque a veces hay un discurso de la paz que es un falso discurso de la paz, ¿no? Es como, yo busco la paz, pero los míos son los buenos y los otros son los malos, ¿no? Y la no violencia busca salir de esa demonización, aunque evidentemente hay veces que hay cosas que está claro que no es lo mismo una cosa que otra, pero se trata de no demonizar, ¿no? Creo que el Papa lo está ahí buscando. Pero es verdad que en general en las iglesias se nos ha olvidado el testimonio de la no violencia, pero muchísimo. Y eso sería otro elemento de la política cristiana. Es un punto de vista, en mi opinión, equilibrado y valiente, este que nos das. Muchas gracias. Bueno, ¿le liamos para otro vídeo? Sí, él quiere. Si no cierran el canal, lo mismo cierran el canal. Bueno, si hasta ahora no nos lo han cerrado, yo creo que con este vamos a aguantar. En este vídeo aguantamos, yo creo. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya interesado. Suscribíos para no perderos el próximo con José Antonio Vázquez, donde haremos preguntas aún más polémicas. ¿Cómo te encanta esto? ¿Cómo le encanta? Ahora pondrá un titular así muy rompedor para que todos nos veáis. Eso es, venga. Pues, pero despedimos ya. Gracias y bendiciones. Pues un abrazo.